Hola, ¿qué tal? Una vez más le agradezco y le doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, en México, y desde este lugar espero que Dios le bendiga. Le mando un fuerte abrazo y toda mi gratitud por darme estos minutos en los que podamos tener juntos un encuentro con el Señor. Las cosas que está viviendo nuestro mundo son cada vez más preocupantes. Es cierto que para muchos no tiene nada de preocupante porque todo lo ven como modernidad, como si ahora estuviéramos viviendo los mejores tiempos. Pero si fuéramos realmente honestos y claros con nosotros mismos, nos daremos cuenta sobre todo que la moralidad ha ido decayendo a un grado terriblemente profundo. Pareciera que ya no hay moral. Y no solamente no hay moral, sino que nos jactamos de que no hay moral, como si eso nos hiciera personas más avanzadas. Aquellos que todavía están viviendo con esos principios morales en su vida son calificados como retrógradas. Qué tremenda condición de vida nos ha tocado a cada uno de nosotros. Qué tremenda condición de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los pequeños que vienen detrás de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo único que realmente podemos hacer y que puede darle esperanza a un mundo como el nuestro es volvernos a Dios. Regresar al Creador, regresar a sus bases, regresar a sus principios, regresar a su palabra. Si cada uno de nosotros pudiera determinar en su corazón vivir a la manera de Dios, entonces, a pesar de que hay situaciones adversas en el mundo, a pesar del pecado que sigue reinando en el mundo, viviríamos con esperanza, seríamos bendecidos y al final de nuestra vida llegaríamos al punto de entrar a la eternidad con nuestro Padre Celestial, porque para eso entregó a Jesucristo a morir, no solamente para dividir la historia, sino para darnos una nueva forma de vivir en la tierra y una vida eterna en los cielos. Pero mire, yo creo que hoy lo más importante va a ser que descubramos más del corazón de Dios. Es increíble que en el mundo pueda haber tanta gente que se dice a sí misma cristiana o temerosos de Dios, pero que en su forma de vida están reflejando algo muy diferente de los principios que Dios establece para sus hijos, para los que creemos en Él. Cuando hablamos de santidad, la gente se ríe. La gente se burla. Cuando hablamos del matrimonio dicen que está obsoleto. Cuando hablamos de la pureza sexual y de esperar hasta el matrimonio dicen que es pasado de moda. Cuando hablamos de no fijar nuestros ojos en otras mujeres o de ser fieles a la persona con la que nos hemos casado, la gente se ríe. La santidad es un asunto muy serio. El problema es que muchos de los que se llaman cristianos están viviendo una doble vida. Quieren aparentar santidad cuando se trata de la iglesia o de reunirse con personas que son cristianas, pero cuando están viviendo en su vida cotidiana en el mundo e incluso en sus hogares, la santidad desaparece, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. Yo creo que es importante que pudiéramos entender el corazón de Dios, el por qué espera que usted y yo seamos santos. Hace algunas semanas prediqué a través de este canal un mensaje acerca de la santidad. Ahí yo le recomendaba que escucháramos lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Él nos dice que seamos santos porque Él es santo. Usted y yo, si somos hijos de Dios, si tenemos temor de Dios y nos llamamos cristianos, necesitamos reflejar aquello que hay dentro de nosotros. Y lo que hay dentro de nosotros es santidad, moralidad, pureza. Eso es lo que Cristo siembra en nosotros. No se trata de que seamos puros o de que seamos santos o que seamos mejores que los demás por nuestras propias fuerzas. Lo único que Dios espera de nosotros y que el mundo necesita de nosotros es que reflejemos quiénes somos, que vivamos como lo que somos y que representemos a aquel que llamamos Padre como realmente es. Un Dios santo, santo, santo. Por eso, yo quiero desafiarle hoy con la palabra de Dios para que no vivamos una santidad a medias. Porque no existe tal. No existe santidad a medias. Somos santos, apartados, exclusivos y santificados por y para Dios. ¿O no lo somos? Aquí el punto es que no finjamos, que no tengamos una doble vida, que dejemos la hipocresía a un lado. Y que le dejemos al Espíritu Santo que vive en nosotros reflejar su santidad a través de nosotros. ¿Santidad a medias?
ya no más. Y tal vez algunos se pregunten, ¿por qué si Dios es santo, 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 permite que aquellos que somos ahora parte de su pueblo santo, vivamos un estilo de vida que no es santo? Y es aquí donde yo quiero compartirle lo que Él habla hoy. Quiero mostrarle primero lo que nos dice el Señor ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Un desafío inicial para usted y para mí, si estamos viviendo una doble santidad o una falsa santidad. Dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el llamado a la santidad que Dios pone para los que somos sus hijos, para los que somos cristianos, para los que somos hijos e hijas de Dios, que reflejamos al Dios que vive en nosotros. Que comencemos esta carrera con esta conciencia de que a nuestro alrededor hay una gran nube de testigos, personas que nos observan, personas que quieren tomar ejemplo de nosotros, personas que están buscando señalar nuestras fallas también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nuestro desafío es despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay pecados que usted sigue practicando. Hay pecados que usted se ha conformado a vivir con ellos. ¿Se ha conformado a esa doble vida? De procurar una imagen cuando estamos ante la gente, pero alimentar nuestra carnalidad y nuestra pecaminosidad cuando estamos con amigos o cuando estamos a solas. ¿Santidad a medias? Ya no más. Hoy es el día, terminando casi este 2025, donde el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, necesita vivir como lo que es y reflejar al que vive en nosotros, para que mostremos que somos esa nación santa que el Señor está formando en la tierra para llevarla a su presencia en la eternidad. La santidad es un asunto muy importante. Por eso, ¿santidad a medias? No. Santidad total, santidad absoluta, es lo que debemos comenzar a reflejar cada uno de nosotros. Quiero invitarle para que me acompañe aquí en la palabra de Dios. Permítame leerle en el libro de Jueces, en el capítulo 3. Voy a comenzar leyéndole los versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, a los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Yo quiero invitarle para que nos pongamos en este contexto. El pueblo de Israel había estado esclavo 400 años en Egipto. Viene Dios y los libera de la esclavitud. Entre señales y prodigios maravillosos los saca de Egipto. 40 años en el desierto, los entrena, los capacita, los purifica, les entrega las leyes y los mandamientos que les harían vivir como lo que eran, el pueblo escogido de Dios. Llegan a la tierra prometida y la conquistan. Pero, habiendo sido llamados para ser un pueblo santo, decidieron no vivir esa santidad. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Dios dejó en la tierra prometida naciones
que los mismos israelitas se negaron a destruir. Porque déjenme mostrarle lo que Dios les había dicho a ellos que tenían que hacer. Aquí mismo en la Biblia, un poquito más atrás, en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Déjeme leerle lo que dice el Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán, y quebrarán sus estatuas, y destruirán sus imágenes de acera, y quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová, y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Esto es justamente antes de entrar a la tierra prometida. Escuche la razón por la cual Dios les estaba pidiendo que ellos no emparentaran con las naciones que estaban ahí, por lo cual también les había pedido que destruyeran a todas las naciones que estaban ahí. Ellos tenían que ser esa nación santa, no porque fueran especiales, no porque fueran mejores que los que estaban habitando allí, sino porque Dios los escogió para que fueran una nación santa. Dice el Señor con claridad: tú eres pueblo santo para tu Dios. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial sobre todas las naciones. Esta es la razón de la santidad en la vida de un hijo de Dios, en la vida de una hija de Dios. Somos un pueblo especial. No porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos ha escogido para que reflejemos quién es Él y el mundo lo conozca y el mundo venga a Él. Es la razón por la que usted y yo, como hijos o hija de Dios, hemos sido llamados a la santidad, a vivir apartados del pecado, no separados de la gente. Jesús, cuando estaba aquí preparando a sus discípulos, estaba orando al Padre y le dijo: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos ha llamado, nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha hecho especiales porque nos ha amado y nos coloca en este mundo lleno de pecado y de tinieblas para que seamos testimonio vivo de un Dios santo que está llamando al mundo para salir de la condenación del pecado. Esto estaba haciendo Dios aquí, recordándoselo al pueblo de Israel. Y le estaba diciendo: cuando entren a esa tierra, destruirán del todo estas naciones, no emparentarás con ella, no te mezclarás con ella. Santidad. Es lo que nos dice cada uno de nosotros cuando nos toma en sus manos, nos lava en su sangre preciosa y nos regresa al mundo. No te contamines con el mundo. ¿Por qué? Porque tú eres santo para mí, dice el Señor. Santo para Dios. Un pueblo escogido para marcar diferencia. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo? Desde el principio, si regresamos al libro de los Jueces, en el capítulo 1, fíjese lo que comienza haciendo el pueblo de Israel cuando comienza la conquista de la tierra prometida. Jueces 1:21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y luego del 27 al 33. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Bleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió más fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó.
Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y usted puede seguir leyendo los primeros capítulos de Jueces para descubrir que el pueblo que Dios había llamado para ser santo, y al que se le había dado instrucción de destruir a todas las naciones que habitaban esa tierra y que no se mezclaran con ellas, desobedecieron. O no les importó, o no entendieron el llamado a ser un pueblo santo. Y pareciera que eso es lo que está sucediendo con la iglesia cristiana hoy, con los hijos e hijas de Dios, que no entendemos o no nos está importando que Dios nos haya llamado a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo escogido por amor para que marquemos diferencia en un mundo contaminado por el pecado. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo a nuestra manera el cristianismo. Estamos mezclando y combinando las cosas mundanas, las cosas pecaminosas y las cosas que Dios nos ha dicho que no tomemos como algo en que participar, como parte de nuestro cristianismo. Y eso es vivir una santidad a medias. Y santidad a medias no es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ni a lo que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ser un pueblo santo. En el pasaje que le leí en Jueces capítulo 3, hay algunas cosas que creo que vale la pena que reflexionemos en este momento, porque tal vez nos preguntemos, pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite que los cristianos no vivamos como cristianos? ¿Por qué Dios permite que no vivamos la santidad que Él está reflejando? ¿Por qué nos ha permitido mezclarnos con el mundo, confundirnos con el mundo y conformarnos al mundo? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Y creo, amado hermano y amada hermana, que lo que Dios está haciendo es exactamente lo que hizo con el pueblo de Israel en este tiempo de los jueces. Nos ha permitido, en medio de un mundo contaminado por la inmoralidad, ser probados, tentados y desafiados para que vivamos la santidad. Déjeme leerle de nuevo, Jueces capítulo 3. Y déjeme mostrarle cómo la razón por la que Dios permite que el pecado siga siendo parte de nuestras vidas como cristianos es porque desea probarnos. Dios permite que esas cosas sigan siendo parte de nuestra vida y sigan golpeando nuestras vidas para probarnos. Mire lo que dice el versículo 1 de Jueces capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Para probar con ellas a Israel. Yo creo que esto es lo primero que necesitamos tener en claro. El hecho de que Dios no destruya a los cristianos que pecan, el hecho de que Dios nos siga derramando misericordia, el hecho de que nos siga dando oportunidad tras oportunidad, es porque está probándonos. Está probándonos en medio de un mundo pecaminoso. Dios no nos ha dejado el pecado a la mano, ni permite que seamos tentados, porque quiere vernos caer de ninguna manera. Tampoco la intención de Dios es que estemos sufriendo ese abstencionismo o rechazar aquellas cosas que se nos antojan y que por eso esté tratando de coartar nuestra diversión. Tampoco se trata de eso. De lo que se trata es que Dios ha permitido que el pecado continúe en el mundo y que usted y yo, como hijos de Dios, sigamos siendo tentados. Es porque Él está usando eso para probarnos. Porque la Biblia nos afirma que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba nuestra fe. Prueba nuestro llamado. Dios permitió que el pueblo de Israel tomara la conquista de la tierra prometida
y permitió que las naciones permanecieran ahí por la desobediencia del pueblo de Israel de no destruirlas, permitió que permanecieran ahí para probarlos. Dejó Dios para probar con ellas a su pueblo. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando se trata de las situaciones del mundo que nos llaman, las tentaciones que nos aquejan, oramos y le decimos a Dios: Señor, quita esto de mí, quita aquello, quita esa tentación, quita esa persona, quita esa pasión de mi corazón. Pero tal vez lo que debemos entender es que no se trata de que nosotros le pidamos a Dios que quite esto o aquello, sino que entendamos y escuchemos que es Dios el que nos pide a nosotros, nos manda a nosotros, que quitemos aquellas cosas que nos están conduciendo a pecar y a perder nuestra santidad. Que quitemos de nuestra vida aquellas cosas que nos hacen vivir santidad a medias. Déjeme recordarle lo que el Señor nos dice aquí en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Captemos la importancia de este llamado. No se trata de pedirle a Dios que quite las tentaciones a nuestro alrededor, que quite a las personas que nos conducen a pecar o que quite las circunstancias que nos hacen caer. Se trata de que usted y yo tomemos la decisión valiente de vivir una santidad total, una santidad completa, y que nosotros seamos los que hagamos a un lado aquellas cosas que son una tentación para nosotros, que las saquemos de nuestra vida y que quitemos aquello que produce en nosotros esa tentación que nos hace caer una y otra vez. Seguramente usted tiene una o más. ¿Por qué no comenzamos a ser valientes? Sí, Dios ha permitido que esas cosas nos sigan tocando, tentando o atrayendo para probarnos. Y lo que Él quiere probar es que tenemos el poder y tenemos la autoridad para decir no a todas esas tentaciones. Porque el Señor, así como observa que la tentación llega a nuestras vidas, abre una puerta de salida para que usted y yo podamos huir de la tentación y no caer en pecado. ¿Por qué Dios ha permitido que estas cosas sigan a nuestro alrededor? Para probarnos. Pasemos esa prueba. Pero déjeme seguir leyendo aquí en Jueces capítulo 3, el versículo 4, para mostrarle también que la razón por la que Dios sigue permitiendo esas cosas es porque quiere que sepamos si somos obedientes, que nosotros sepamos si somos obedientes. Dice el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés, para saber si obedecerían. Y lo mismo está pasando hoy en día. Los cristianos están viviendo una falsa santidad, o una santidad a medias, porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. En Jueces capítulo 2, versículos 21 y 22, también nos dice el Señor que quería saber si procuraríamos o no seguir el camino del Señor andando en Él. Es que tenemos que decidir. Nosotros mismos tenemos que decidir. Si no hemos dejado voluntariamente aquello que nos hace caer, si no hemos entendido y hemos determinado dejar fuera de nuestras vidas todo lo pecaminoso e inmoral según la palabra de Dios, entonces no estamos entendiendo el propósito de nuestra santidad. Dios no quiere una santidad a medias. Dios no quiere obediencia a medias. Dios quiere obediencia absoluta, santidad total. Si usted y yo no hemos determinado sacar de nuestras vidas aquellas cosas que nos hacen caer, estaremos luchando contra ellas todo el tiempo. Será una lucha desgastante, será terrible y será frustrante para nosotros, porque estaremos cayendo y cayendo y cayendo, porque no hemos determinado vivir en obediencia absoluta a los principios de la palabra de Dios y valorar la santidad que produce en nuestras vidas. ¿Qué tan obedientes somos usted y yo
a nuestro Dios. Si amamos a Dios, necesitamos obedecerlo, porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros, porque Él sabe mejor lo que nos conviene y porque Él tiene algo preparado para que usted y yo vivamos y disfrutemos. Entonces usted y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios. Si Él permite que sigamos siendo tentados y sigamos siendo atacados por las tentaciones, es para que sepamos si vamos a ser obedientes o no. ¿Qué es lo que usted ve ahora en su vida? ¿Obediencia o desobediencia a Dios? Ya es tiempo de que no vivamos una santidad a medias. Necesitamos vivir una santidad total, obedeciendo todo lo que Dios nos manda. Otra de las cosas que encuentro también aquí en este capítulo 3 de Jueces, por lo cual el Señor permite que las tentaciones y las cuestiones del pecado sigan a nuestro alrededor, es porque quiere ver si seguimos mezclados en el pecado. Quiere ver si seguimos decidiendo mezclarnos con el pecado. Dice aquí en los versículos 5 y 6, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Note por favor, el pasaje que le leí en Deuteronomio les estaba diciendo que no hicieran esto. Pero ellos decidieron, sin importar lo que Dios les había mandado, mezclarse con las naciones que Dios les había dicho que no se mezclaran. Y es lo que está pasando en nuestro tiempo también. Los cristianos sabemos de qué cosas no debemos participar. Quiero recomendarle que lea Efesios capítulo 5. En estos días, a nivel de nuestro país, se ha celebrado el Halloween, se ha celebrado el Día de Muertos, y no es que yo esté juzgando ni condenando estas festividades. Pero para aquellos que somos cristianos, que somos de la luz, necesitamos ponernos a pensar si el participar de las obras de las tinieblas no es exactamente lo mismo que hicieron los israelitas cuando estaban llegando a la tierra prometida. Mezclarse. Estamos mezclando las tradiciones del mundo con la vida de los cristianos. Estamos mezclando la contaminación de las tinieblas con los que hemos sido llamados a la luz. Efesios capítulo 5 hace un llamado muy claro y muy directo para que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero no me estoy enfocando solo en estas festividades. Hablo de toda nuestra vida. Hablo de lo que hacemos para entretenernos, de lo que hacemos para divertirnos. Hablo de lo que hacemos cuando nos enamoramos. Hablo de lo que hacemos cuando tenemos una novia. Hablo de lo que hacemos antes de casarnos y que son cosas que Dios estableció que solo podían disfrutarse después del matrimonio y con una sola persona. Nuestra sexualidad. Pero lo que estamos haciendo es mezclando las ideas del mundo. Mezclando la inmoralidad del mundo con la moralidad que Dios estableció para su pueblo. Y entonces el cristianismo está comenzando a participar de todas estas cosas que Dios ha dicho no practiques. Entonces, estamos mezclándonos con el pecado, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Es tiempo de que los que nos llamamos el pueblo santo de Dios vivamos como lo que somos, el pueblo santo de Dios. Santidad a medias no es lo que Dios espera de nosotros. No es lo que nos ha capacitado para vivir. Santidad a medias, no. Santidad total. Dejemos de mezclarnos con el pecado. Dejemos de hacer las cosas que Dios ha dicho que no hagamos. Dice el Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el tiempo en el que necesitamos ser lo que somos, la luz del mundo, la sal de la tierra, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, nosotros que estábamos en las tinieblas. Ahora nos toca mostrar y anunciar la luz que Dios ha traído al mundo por medio de Jesucristo. No sigamos mezclándonos con el pecado. No más santidad a medias. Es tiempo de decidir por la santidad total que solo Dios puede producir dentro de nosotros.
Él es el que nos santifica. ¿Qué va a decidir usted? ¿Seguirá siendo un cristiano del montón? ¿Un cristiano que parece mundano? ¿O un hijo de Dios que se va pareciendo al Señor Jesucristo? Esa es nuestra decisión. No nos mezclemos más con el pecado. No vivamos más santidad a medias. Permítame recordarle aquí lo que nos dice el Señor aquí en su palabra, en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Por favor, escuche bien estas palabras. El Señor nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Eso es lo que Él nos dice. Ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré a ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la razón. No se trata de que no nos juntemos con los que no son creyentes. No se trata de que nos sintamos mejores que los que no son creyentes. No se trata que nos aislemos de los que no son creyentes. Pero sí se trata de que con ellos en el mundo vivamos apartados de los pecados y de las tinieblas en las que ellos están envueltos. Por eso no suena tan fácil que un creyente tenga un noviazgo con una no creyente. Por eso es tan problemático que una cristiana se case con uno que no es cristiano. Por eso es tan complicado que una persona que es creyente tenga amigos íntimos que no temen a Dios. No se trata de que no nos juntemos con ellos. Se trata de que protejamos nuestra santidad, porque si no, entonces ¿estaremos viviendo santidad a medias? ¿Cómo podemos agradar a Dios y vivir como hijos de luz si estamos unidos, si estamos en un yugo desigual con alguien que anda en las tinieblas, que no cree en el Señor Jesucristo, que no es hijo de luz? Necesitamos tener cuidado, porque la razón por la que las cuestiones del mundo siguen siendo un problema para nosotros es porque seguimos mezclándonos con el pecado. Y Dios quiere que usted y yo nos demos cuenta de esto y tomemos decisiones valientes. No nos mezclemos más con el pecado. Y una última cosa que quisiera hacerle notar aquí en Jueces capítulo 3, en el versículo 7, Dios deja que estas cosas sigan siendo un problema para nosotros para ver si nos olvidamos de Él. Dice en el verso 7: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esta parte me parece a mí que es la más importante y significativa de lo que Dios nos quiere revelar cuando estamos hablando de esa santidad a medias. El problema es que cuando permitimos que el mundo y las cosas que no son de Dios tomen un lugar importante en nuestro corazón, entonces nos olvidamos de Dios. Son incontables los matrimonios que por haberse unido en un yugo desigual, jalaron al creyente para que se alejara de Dios. Son innumerables los hijos de los matrimonios mixtos que por causa de que uno de los dos no teme ni ama a Dios, los hijos no quieren saber nada de Dios. También son incontables los matrimonios supuestamente cristianos que dejaron a Dios en un segundo término y que no les enseñaron a sus hijos el temor de Dios, y ahora verlos lejos de Dios viviendo en el mundo. ¿Y quién es responsable de todas estas cosas? Nosotros, los hijos de Dios, la nación santa, el pueblo que Dios compró con su sangre para que seamos santos como Él es santo, para marcar una diferencia en el mundo y darle a los demás oportunidad de venir a Él, de conocerlo y de obtener la salvación. Porque nosotros nos estamos olvidando de Dios por estar mezclados con el pecado.
¿Cuántos por amar más su trabajo que a Dios se olvidan de Dios? ¿Cuántos por amar más a su cónyuge, a su novio, a su novia, se olvidan de Dios? ¿Cuántos por amar más al pecado y a ese hábito destructivo se olvidan de Dios? A todos nos puede pasar. Seguramente nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida cristiana que por estar en el pecado, por estar viviendo y haciendo cosas que no son agradables a Dios, nos han hecho olvidarnos de Dios. Y ponemos a Dios en un segundo término, y no solo en un segundo término, lo sacamos de nuestra vida. Ese es el peligro más grande que existe para usted, para mí, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra descendencia y lo más importante, para el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Porque como dice ahí en Romanos capítulo 2, el nombre del Señor es blasfemado por el mundo por causa de nosotros. Es tiempo de no vivir más santidad a medias. Santidad a medias, no más. Seamos santos. Seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Seamos santos porque a eso nos llamó el Señor. Nos ha llamado para que seamos un pueblo santo, un pueblo diferente. Dios quiere que marquemos diferencia, que nuestro estilo de vida, de luz, destruya las tinieblas que envuelven este mundo. Que nuestra moralidad, que puede ser risible, que puede ser burla de los demás, sea la que le dé esperanza a aquellos que viven atrapados en su inmoralidad. Que nuestra luz nos permita ver el verdadero y único camino que puede llevar al ser humano a Dios, que es Jesucristo. Ese es nuestro papel en el mundo. Por eso Él nos ha hecho un pueblo santo. También aquí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 1, el Señor nos dice, a partir del versículo 13, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y sigue diciendo, y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es que esto es lo que costó nuestra santidad, la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús se entregó a la muerte por nosotros. Su muerte paga por nuestros pecados. Por eso su sangre nos santifica, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos separa, nos capacita para vivir lejos del pecado. Podemos vivir en santidad. Santidad a medias, ya no más. Ya no más. Este es el desafío que Dios tiene para nosotros. Santidad a medias, no más. A partir de ahora, santidad total. ¿Tiene usted a Cristo en su vida? Él nos santifica. Su palabra nos santifica. Caminar con Él nos santifica. Recuerde lo que dijo el Señor en Hebreos 12:1. Teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos ya de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya. Santidad a medias, ya no más. Despojémonos de ese pecado. Despojémonos de esos malos hábitos. Tomemos las decisiones de apartarnos, de no mezclarnos más. Tomemos la decisión de vivir como lo que somos. Un pueblo apartado para Dios, para mostrarle al mundo el camino a Dios. Este es nuestro desafío. Padre bendito, escucha nuestro clamor. Queremos vivir en santidad. Queremos la santidad que tú nos ofreces. Lávanos, límpianos, perdónanos, llénanos de tu gracia y de tu poder. Y permítenos confirmar en nuestra propia vida que podemos ser santos como lo eres tú, Señor.
Ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta es nuestra oportunidad. Marque diferencia. Santidad a medias, ya no más. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo. Estaré orando para que nuestra santidad sea notoria por aquellos que nos rodean. Y si el Señor nos permite, veámonos la próxima semana en un nuevo desafío que nos trae la palabra de Dios y en un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.